Bien, acá estamos nuevamente en el espacio al que llamamos el Colibrí, en homenaje a esa acción que nos identifica con el programa, que nos acerca a la lectura, que nos acerca a los libros. Y en ese intento de polinizar historias, y por qué no, si podemos ponerle un poquito de poesía a la filosofía, vamos hoy a charlar en principio con Juan Ignacio Arrambide. Juanchi, por ahí se nos va a escapar decirle. Te doy la bienvenida, Juanchi, y bueno, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás vos? Por acá muy bien, placer saludarte y bueno, agradecerte la invitación. No, bueno, vamos a charlar un poco de... La lectura va a ser el eje vertebrante de esta charla, bueno, con vos y con Leonardo Municoy Suárez cuando se sume. Pero la idea es preguntarles a ustedes si, en el caso tuyo, ¿te acordás, Juan, tus primeros momentos de lectura? ¿Cuándo empezaste a deletrear las primeras palabras? Sí, Juan. sí, claro. Sí, yo tengo una relación bastante eh, eh, cercana con la lectura. Digamos, aprendí a leer en una edad muy temprana, eh, propio de que soy el menor de tres hermanos, con buena diferencia de edad. Así que un poco a los 4 años ya estaba leyendo y arranqué primer grado leyendo de corrido, un poco consumiendo y robando sus revistas. Obviamente arranca a hacer todo descubrimiento a esa edad eran los Patrulcitos, los Isidoro, Condorito, digamos, entré a la lectura a través del cómic y como la curiosidad de leer, siempre fui muy curioso, lo sigo siendo. Eh, pero bueno, el entorno, creo que el entorno familiar, en ese momento, ya hace ya más de 30 años, ¿no? Hoy no había tantas alternativas que distraigan y claramente tenía una cuestión lúdica, que si estaba dentro de mi casa estaba leyendo algo. Eh, y si estaba afuera estaba jugando a la pelota, jugando con mis amigos. Eh, pero claramente me sumergía en esa historia y tenía pilas y pilas de revistas y después fueron Anteojitos, Villiquen, ya en una etapa más de descubrimiento del mundo a través de la lectura. Eh, pero bueno, venimos de una época que era un televisor blanco y negro con 13 canales por aire cuando se veía, ¿no? Entonces, Cuando no eh, había viento. cuando no había viento, si había viento norte, recuerdo. Eh, Juanchi, entonces, sí, imagino que en sala de 5 te aburrías o no en el jardín, porque si ya sabías leer, sí, sí, siempre fui bastante plaga de chico, eh, siempre lo mismo, era buen alumno, pero inquieto. Eh, y sí, bueno, yo leía de corrido ya cuando ingresé a la escuela. Eh, Después el mundo de los libros lo conocí porque propio de eso también me empezaron a poner a disposición. Me acuerdo que en esa época estaba la Biblioteca de Oro del Estudiante, que era una colección de Anteojito, que era una colección fenomenal. Eran 52 libros impecables. Muchos eran muy pretenciosos para la edad. No sé, estaba la Ilíada, por ejemplo. Creo que comencé a leerlo y no, no, no profundicé. Pero tenía muchísimos libros, como que se cuento de la selva, El Principito, El Lazarillo de Tormes, que fui, Platero y yo, eh, que era una forma de introducirme a la lectura y que yo siempre digo que la lectura tiene esa doble condición de que te permite abordar una realidad, comprenderla, analizarla, entender mejor tu contexto, tu entorno, y al mismo tiempo te permite escaparte de ese mismo entorno y ese mismo contexto. Eh, ese es creo que eso es lo mágico y hoy desde la profesión uno lee permanentemente, texto académico, texto técnico, eh, y a través de la lectura interpela la realidad que le toca, que es un medio de vida,
por más pasión que uno le ponga a la profesión, uno termina abordando esas realidades a través de la lectura, y por otro lado descansa a veces de esa realidad leyendo algo que, que lo saca le saca el foco de ese lugar. Claro. Bien, muy buen comienzo, Juanchi. La verdad que es interesante abordar y bueno, ver cómo uno se fue acercando hacia la lectura y después luego a los libros. Le voy a dar la bienvenida a Leonardo Municoy Suárez, que también es otro lector empedernido y nos gustaría saber cómo están en su cabeza esos momentos de acercamiento a la lectura, si fueron muy tempranos. Yo no tengo registros de los primeros momentos, lo cual me hace pensar de que seguramente sí. No, recuerdo de saber escribir mi nombre y que por ahí en casa siempre, particularmente una de mis tías que vivió con nosotros siempre, era la Esther, mi tía Esther, que es la más grande de mis tías, la hermana más grande de mamá, que fue la que nos incentivó a todos al hábito de la escritura y de la lectura. Eh, y la verdad que estimo que ha sido antes que la escuela primaria, porque no recuerdo cuándo. En el jardín, yo fui a sala de 5 nada más, porque la sala de 4 fui poco más de un mes. Cuando nació mi hermano no quise ir más y no hubo manera de volver a ir al jardín en sala de 4. Así que solamente hice sala de 5, entonces estimo que ha sido ahí en ese tiempo. Mucho en casa, sí, mucho en casa, porque al igual que Juanchi, le digo Juanchi, Juan Ignacio, porque bueno, tenemos mis primeros recuerdos de infancia están muy cercanos a él porque fuimos compañeros de escuela durante toda la primaria, toda la secundaria y también buena parte de la universidad. Y el mundo se divide claramente entre los del mundo lector, ¿no? Entre los que comprábamos anteojitos y compramos Villiquen. Con Juanchi tenemos el placer de jugar, de tener puesta la misma camiseta que la de Anteojito y de García Ferrey y de todos esos personajes. Entonces, cuando lo escuchaba a Juanchi comentar un poco sus primeras lecturas, la mía también, la mía tenía que ver mucho con el Anteojito, de devorarlo, comprarlo en el kiosco de Barrera que estaba enfrente del sanatorio. Hago señas porque vivo a 2 cuadras de donde vivía hace 20 años, más de 20 años, cuando era infancia. Estoy en el barrio, un poco en el barrio que viví cuando era chico. Tengo el estudio en este barrio. Y acá a 2 cuadras tenía el kiosco de Barrera que esperaba ansioso que llegara el Anteojito en tiempos donde había que encargarlo y reservarlo, y si no llegaba, volver a pedirlo. Y la biblioteca de oro del estudiante, que mi vieja aún conserva, tenía esos 52 tomos de libros, que además era bastante tentador porque había otras colecciones. Yo tengo una colección que todavía está en casa, una colección del Guinness con bibliográfico, de un diccionario español-inglés, de una enciclopedia de salud que sacó también Anteojito, y alguno que otro más que ahora no recuerdo, pero siempre en casa, o la primera biblioteca en casa constituida como tal, se armó en torno al Anteojito. Así que viene bien un poco traerlo a colación porque tiene que ver con las primeras lecturas de uno en un mundo que parecía interminable, inacabable, y eran no sé cuántas páginas, 50 páginas, 40 y pico de páginas que uno semana a semana la esperaba para disfrutarla y devorársela. Obviamente uno tenía sus secciones preferidas, pero después te terminaba leyendo la parte de ciencia y tecnología, que era, no me acuerdo, era como una parte muy interesante o algo así, que decía todas las novedades de materia de tecnología también estaban, así que como que uno tenía un salpicón de todas las cosas que por ahí a un niño le interesaban, o a un niño con determinada inquietud le interesaban. Para quienes nos escuchan, ambos, tanto Leonardo Municoy como Juan Ignacio Rambide, son de la ciudad de Las Flores, ciudad a 180 kilómetros de la capital, al sur del Salado, diríamos, y a la que llegás por la ruta 3. Decía, escuchaba a ustedes si han tenido un comienzo
una relación con los libros y con la lectura, inclusive ya desde jardín de infantes. ¿Cómo fue? ¿Ustedes registran marcas en, en la lectura con respecto a la escuela primaria? ¿Cómo fue esa primaria con la lectura para ustedes? Juanchi, si querés, comenzás vos. Sí, no, mira, yo tengo más identificada mi hábito por la lectura como una cuestión personal de pasarme horas leyendo, pero no asociado a la actividad de la escuela o no recuerdo el incentivo de parte, digamos, de la escuela en abordar esa literatura. Eh, no lo veía, nunca lo vi como una tarea. Eh, siempre, siempre estuvo asociado al descubrimiento, a lo lúdico, a seguir una historia. Eh, no tengo, sí tengo más presente en la secundaria una profesora de apellido Patronelli, muy apasionada, muy apasionada de literatura, que ahí creo que me abrió un mundo distinto de posibilidad, de posibilidades, de opciones que uno no conocía y, y creo que era mi materia, si estaba dentro de mis materias menos preferidas en lengua y literatura, a pesar de mi gusto por la lectura, era algo contradictorio, pero creo que tenía que ver con el abordaje más de la gramática que tenía, del análisis sintáctico, que hacían esas cosas que nunca me gustaron. y, y sí tenía que ver y poco tenía que ver con la lectura, con la comprensión de texto, cosa que sí hacíamos obviamente, pero para mí era algo que no pasaba por la escuela, era algo que yo ya traía conmigo, eso al menos sentía. Esta profe, no recuerdo Marcela, si no Marcela. recuerdo. Marcela, se Se nos nos quedó cortó. sin voz por ahí, Juanchi, pero bueno, Leo, podés retomar la pregunta Sí, también porque para... tuvimos la misma maestra. Compartimos toda la primaria y toda la secundaria con Monchi. Y me pasa un poco lo mismo. Sí recuerdo con mucho cariño, sobre todo las primeras maestras, las recuerdo todas, ¿no? María José Iraizo, Marta Pelosi, eh, Betty Pérez, Mónica Ara, Ana Morilla, que falleció Ana, y mire, Marta Massa, volví a tener a María José en séptimo grado. Y siempre, lo que sí recuerdo que nunca vivía la escuela primaria como un techo, ¿viste? Como que nunca sentí que me pusieron un ladrillo en la cabeza y como que intentaban coartar las libertades que uno tenía, porque yo era, con Juanchi, además nos sentábamos juntos, entonces como que siempre fui un buen alumno, pero por ahí planteaba era complicado, o sea, siempre, tener un alumno curioso es complicado, lo digo hoy con ojos de adulto. Y nunca sentí como que desde esas maestras había ni tampoco profesores, ¿no? Como que había algún tipo de limitación a lo que uno planteaba. Yo iba con mis anteojitos, con la mochila llena de anteojitos a la escuela y planteaba cualquier cosa de lo que llevabas y la verdad que siempre se vivió con muchísima libertad, más allá de todo eso. Sí Sí, recuerdo también, la recuerdo a Marcela como docente, porque fue creo que más allá de los contenidos y que por ahí los primeros libros largos o novelas los leímos con ella, por lo menos en mi caso personal, de García Márquez sobre todo, eh, por ahí lo que más me dejaron varios docentes de todo mi paso por la escuela secundaria y demás es la pasión por el conocimiento independientemente de la rama. No todos, claramente, pero muchos de ellos sí. Marcela es una que nos logró, creo que transmitir a todo la pasión al menos la pasión que ella sentía y despertando algún tipo de curiosidad por la literatura, por una literatura más clásica con ojos de hoy, pero por ahí que en ese momento no era tan común, digo, más allá de tener alguna otra anécdota graciosa, con algún trabajo que nunca hicimos, que lo vamos a dejar para el final, de algún trabajo con otra docente del matadero, de la cautiva, que ninguno de los dos hizo, pero ¿cómo?
Como yo tenía mejor fama que Juanchi, yo tenía un 10 y Juanchi creo que un 7, una cosa así, pero bueno, es la que pasa también en la escuela. Nunca leímos, la claro está que nunca leímos a Esteban Echeverría mientras estuvimos en la escuela secundaria, pero Sí. después capaz que lo Qué leímos bueno cuando que, era... qué bueno que, qué bueno que Leo trajiste a colación la Marcela Patronelli. No recordaba su nombre de pila, pero sí, claramente lo que es el descubrimiento de la literatura en ese momento clásica, creo que fue a través de ella y resignificó un montón de cosas y- y abrió a que uno esté interesado en ir y comprarse una novela para leer, cosa que no, al menos yo en mi caso no tenía. Así que le adjudico eh, esa semilla. Eh, así que, pero como decía Leo, en la escuela, sí, la verdad, en la escuela 10, en la escuela media teníamos, la verdad, que una libertad de pensamiento y de y margen de acción de parte de los docentes maravilloso. Creo que, no sé cómo será hoy, pero en ese momento, y lo somos, eternos agradecidos de la querida Escuela 10 y la Escuela Media número 1 del pueblo de Las Flores, que tenemos el orgullo de haberla bautizado. Ezequiel Landerek hace algunos años decía que la escuela seguía enseñando para un mundo que no existe. Eh, ¿cómo pueden analizar esta frase ustedes haciendo un puente entre lo que fue la secundaria y cuando tuvieron que enfrentarse a la universidad en la ciudad de La Plata? ¿Tiene algo de crédito esta frase? Yo creo que sí. Obviamente no todo, no creo que sea total, si no, no existiría como tal. Pero creo que sí, el formato de la escuela, no la educación, sino el formato del aula presencial, clase magistral de un docente, como nosotros estábamos acostumbrados, creo que eso ya los prepara a los chicos para un mundo que no existe más. Eh, Creo que la dinámica, la inmediatez, el consumo de lo instantáneo, es lo que hoy creo que es el principal rival de la educación formal como nosotros la conocimos y de abordar un libro de 300 páginas para un chico de 12 años. Creo que, y no hablo de las páginas físicas porque puede ser un libro digital y creo que el significado es el mismo. Por ahí nosotros tenemos la nostalgia del papel, pero creo que es un fetiche por ahí tal vez personal y en el fondo es lo mismo, mientras el pibe pueda acceder al libro en forma digital, inclusive hasta gratuita, me parece que es un gran avance. Pero creo que está más cerca y al mismo tiempo está más lejos. Eh, por eso mismo, creo que hay muchas más opciones. No sé si no estoy en condiciones de decir si es mejor o peor, pero claramente es distinto y la escuela no ha tenido los cambios al ritmo que ha tenido la generación de contenidos y de plataformas digitales a los cuales los chicos acceden. ¿Leo? Sí, en mi caso, yo creo que muchas de las cosas que después me sirvieron para la... Justo el otro día lo charlamos con un par de docentes en el Consejo Deliberante. Buena parte de lo que aprendí en la escuela para la facultad, por ejemplo, para la vida, para el ejercicio de la profesión, lo aprendí por fuera de las actividades puramente curriculares. Eh, yo siempre tuve una vida muy activa en cuanto a participar de ferias de ciencias, olimpiadas matemáticas, modelo de Naciones Unidas, y alguna más me escapada porque vivía fuera del aula y muchos profesores renegaban de eso. Pero si a mí me decís qué me sirvió o qué yo rescato, fueron esos proyectos y la pasión que también transmitían los docentes que estaban a cargo de uno de esos proyectos para incentivarnos en realidad los que participábamos a romper los límites, si se quiere, del horario escolar para destinar parte de nuestro tiempo libre a, entre otras cosas, leer. No sé, con la matemática, por ejemplo, me pasó que yo tengo una muy mala relación con la matemática en términos formales, me han costado mucho
la matemática en la facultad. Juanchi es testigo porque tengo la fortuna de haber rendido 5 veces matemática álgebra y otras tantas la cursada regular, con exámenes. Me cuesta muchísimo sentarme a hacer matemática. Más allá de que tengo facilidad por ahí para los números y para las cosas. Pero, vale aclarar, Eduardo, que creo que, no sé si a la fecha seguirá siendo el único, pero creo que ha llegado a participar en una etapa iberoamericana de Olimpiadas de Matemáticas. Claramente el enfoque de la enseñanza y de qué es la matemática, creo que ahí está la clave. Claro. Y por ahí, y ahí también tengo que mencionar a otra persona que fue muy importante en mis decisiones que tienen que ver con la formación, y creo que con Juanchi también le pasó lo mismo, con Cristina Barbieri, que fue nuestra directora del nivel secundario, sí, que hizo mucho para que nosotros eligiéramos la modalidad de economía y gestión, y también mucho por despertarnos a nosotros la inquietud de la cuestión de la ciencia económica en sí, que la veíamos como algo más bien numérico, y de que estaba de la economía hay gente, y personas, y empresas, y creo que también mis primeras lecturas de economía, y que tienen que ver también con posiciones no ideológico partidarias, pero sí ideológico en el más puro sentido de la palabra, con aquellos primeros textos que lanzó, por ejemplo, el Plan Fénix, allá por fines de los 90, autores nacionales como Rapoport y otros tantos que formaban parte de Abraham Gag, el mismo Aldo Ferrer, que formaron parte de nuestra formación extracurricular, si se quiere, pero que uno despertó sí el interés por una ciencia que parecía tan ajena a las personas como es la ciencia económica, o como así nos hacen sentir muchos economistas o administradores, ni hablar los contadores. Pero sí, yo encontré mucho en lo extracurricular. Mis principales lecturas han sido siempre por fuera del programa, por así decirlo, o esa biografía sugerida que nadie toma como obligatoria. Y nos pasó lo mismo, calculo yo, que Juanchi, lo mismo con la facultad. Los libros de los márgenes fueron los que más nos formaron. ¿Alguno de ustedes tiene a mano algo que quiera compartir para leer? Sí, yo tengo acá a mano, tengo la biblioteca al lado, un poco lo que te decía, sobre todo en esta etapa, o cuando uno estudiaba mucho libro de texto, libro académico más duro, que a veces requiere otra fuerza, otra atención, y tiene otro fin. La lectura lúdica cumplía ese rol de sacarte de ese lugar, y ahí el Negro Dolina, Sacheri, marcaron una época. Era una forma, un escape, era escuchar la radio y leer esos textos que por ahí eran cortitos, entonces era una forma de desengancharte y tomar. A mí siempre me gustó mucho el fútbol en el barrio de Flores, de Crónicas del Ángel Gris, de Dolina, y siempre lo tomé como términos metafóricos. No sé si querés, lo tengo a mano, lo leo. Dale, sí. Se llama Instrucciones para elegir en un picado. Cuando un grupo de amigos no enrolados en ningún equipo se reúnen para jugar, tiene lugar una emocionante ceremonia destinada a establecer quiénes integrarán los dos bandos. Generalmente 2 jugadores se enfrentarán en un sorteo o pisada, y luego cada uno de ellos elige alternativamente a su futuro compañero. Se supone que los más diestros serán elegidos en los primeros turnos, quedando para el final los troncos. Pocos han reparado en el contenido dramático de estos lances. El hombre que está esperando ser elegido vive una situación que rara vez se da en la vida. Sabrá de un modo brutal y exacto en qué medida lo aceptan o lo rechazan. Sin eufemismos, conocerá su verdadera posición en el grupo. A lo largo de los años, muchos futbolistas advertirán su decadencia, conforme su elección sea cada vez más demorada. Manuel Mandep, que casi siempre oficiaba de lector, observó que sus decisiones no siempre recaían sobre los más hábiles. En un principio se creyó poseedor de vaya a saber qué sutilezas de orden técnico que le hacían preferir compañeros que reunían ciertas cualidades. Pero un día comprendió que lo que verdad deseaba
era jugar con sus amigos más queridos. Por eso elegía a los que estaban más cerca de su corazón, aunque no fueran tan capaces. El criterio de Mandep parece apenas sentimental, pero es también estratégico. Uno juega mejor con sus amigos. Ellos serán generosos, lo ayudarán, lo comprenderán, lo alentarán y lo perdonarán. Un equipo de hombres que se respetan y se quieren es invencible. Es más vale compartir la derrota con los amigos que la victoria. Negro Dolina de Crónica de Ángel Gris. Fabuloso, fabuloso. Aparte, qué síntesis, ¿no? Porque vos hablabas de escucharlo en la radio, la lectura, el fútbol, la amistad. Qué lindo todo eso. No, Leo, seguramente si estudiaban juntos, más de alguna vez han compartido esas escuchas, Leo. ¿Qué te parece? Vivimos, con Juanchi tuvimos la triste experiencia de vivir 2 años juntos. Que La ciudad estaban de La seminadas. Plata. ¿Cómo? En la ciudad de La Plata. Claro, claro. Nosotros vivimos, Juanchi aún vive en La Plata, pero nosotros compartimos 2 años en un departamento, un PH en calle 39, 14 y 15. Que hay mil anécdotas para contar, que da para 3 programas, pero que además de una gran cantidad de humedad, había constantemente libros arriba de la mesa y la radio encendida. Y el televisor blanco y negro de 13 canales, de tac, 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 tac. Y el otro día recordábamos justo a través del día de la radio, Dolina era como el Padre Nuestro todos los días. No somos ninguno de los dos practicantes, pero queda bien decir que era como el Padre Nuestro. Y escuchábamos mucho toda la programación en ese momento de Radio Continental y recuerdo también con mucho cariño y con mucha nostalgia los sábados a la tarde que escuchábamos a Alejandro Apo, que sirvió sin ningún lugar a dudas como enlace también con algunos autores como el propio Dolina, Mempo Giardinelli, Sacheri sin duda un ícono para todas estas cosas, Fontana Rosa, el querido y recordado, las columnas que solían también pasar en competencia del Turco Hueve y tantas otras cosas que nos han hecho emocionar hasta las lágrimas. Yo reivindico esa posibilidad que tienen algunas personas de decir y contar que son capaces de despertar esa sensación, algo tan hermoso como llorar de alegría o llorar de melancolía incluso. Creo que detrás de cada uno de esos autores se juegan buena parte de nuestros recuerdos e instancias, porque en el fondo, cuando los compañeros esperaban a Tito, más de uno de nosotros espera jugar a ese amigo de la infancia que siempre tiene un tiempo cuando está por la ciudad para tomarse un mate con uno y empezar a añorar esas cosas, que no es mejor forma de recordar esos años, ¿no? Esos años tan felices. Me gustaría que nombren 1 o 2 libros que ustedes recomendarían, y así muy breve que me digan por qué. Bueno, yo sí tengo que recomendar, ya que estuvimos leyendo acá Crónica del Ángel Gris, que lo rescaté de la biblioteca y lo tenía ahí, creo que El Negro Dolina, ese libro es en su máxima expresión. Ese relato de la amistad, del barrio, del fútbol, de la vida, de las distintas filosofías de vida, habla de los refutadores de leyendas, de los hombres sensibles de Flores. Es un modo de entender la realidad y claramente vas pasando las páginas y cuando querés acordar o se te hizo cualquier hora o te lo terminaste. Y después los libros de Sacheri, yo creo que para el que le gusta el fútbol que jugamos nosotros, por ahí no tanto el fútbol profesional, La pelota. ese fútbol, la pelota y todo lo que hay alrededor del fútbol y que tiene tanta relación con el barrio. Yo me crié en el barrio 25 de Mayo, en Las Flores, y me veo en cada cuento. Cualquiera que por ahí no tiene tanto hábito de lectura, pero por ahí le gusta el fútbol, yo creo que Sacheri es una puerta de entrada
a esa literatura fabulosa. Después, ahí estoy mirando acá, pero te salvo, yo Juanchi, nunca te salvo mientras vos fui, pensás. sí, Cualquiera de Sacheri, esperando a Gatito, sí, seguramente es un libro para arrancar. Y te sumo de Osvaldo Soriano, a mí por lo menos me parece que No habrá más pena ni olvido, que es un libro bastante corto, para aquellos que además de las cuestiones de los pueblos que se parecen a Colonia Vela, un pequeño análisis político de la situación, No da más pena ni olvido, que también hay una película que está muy bien armada también, o sea, es muy fiel con el relato del libro, creo que es un muy buen libro para leer, toda la obra de Soriano sin duda. Y después, para salirme un poco de lo estrictamente si se quiere, más ficcional, o no tanto, porque Soriano no podemos decir hasta qué punto es ficción y hasta qué punto es realidad. La sangre derramada de José Pablo Feynman me parece que para aquellos que disfrutan de la política, de la historia, de la filosofía y de Feynman, creo que también es una muy buena puerta de ingreso a otro tipo de lecturas, pero que sin ningún lugar a dudas lo recomiendo. Bien, nos quedan unos muy cortitos minutos, 4 minutos para ser más exactos, 5 por ahí. Me gustaría que brevemente, primero agradecerles la posibilidad de tenerlos en este espacio del Colibrí. Es un placer compartir con ustedes una conversación así sobre la lectura. Ambos son producto de la escuela y de la universidad pública, así que brevemente, en un minuto cada uno, díganme qué fue la escuela pública para ustedes y qué es. la Minutito. escuela pública ha sido mi vida. Jardín, primaria, secundaria y universidad pública y ahora en breve, bueno, si tengo que empezar en un posgrado también lo va a hacer. La escuela pública es un latiguillo, ¿no? Pero esa movilidad social ascendente tan característica de no solo económica, sino cultural. Yo soy primera generación universitaria de mi familia, lo vivo con mucho orgullo y con mucho agradecimiento. Creo que te tiñe eso, o sea, creo que la percepción de que no sos vos solo el que alcanza tus logros, tus objetivos, sino verlo dentro de un colectivo y y con una lógica solidaria. Yo estoy pensando que todos los laburantes en cierto punto contribuyeron a mi educación y mi postura hacia la vida va a ser siempre en agradecimiento de eso. Creo que eso es la escuela pública. Leo. Y para mí la escuela pública, la educación pública en su conjunto es la posibilidad de que el hijo de Susana, que obrera textil, y el hijo del Dulce, comerciante de varios rubros, que todo lo que terminaría lo tuvo, carnicería, verdulería, pizzería, pueda cumplir ese sueño mi hijo el doctor, ¿no? En mi casa, la escuela pública es mi vieja. Me parece que esa es la mejor excepción. El deseo de nuestros viejos para que uno estudie. Aunque ellos no pudieron estudiar, no conocieron jamás ni lo que es una libreta universitaria, ni la facultad, y no mucho más que eso, saber que la escuela pública y la educación pública es eso, es la posibilidad de cumplir el sueño de nuestros padres de tener un título universitario, y también la continuidad y la posibilidad y la completa convicción de que mis hijos, aún teniendo otras posibilidades, porque el acceder a la escuela pública me ha accedido, a la universidad pública sobre todo me ha permitido a mí tener un nivel de vida mejor que el que tenían mis papás, mis hijos como opción, como primera opción van a transitar todos sus estudios en la escuela pública, en la universidad pública, y dale que va. Y además trabajo en la educación pública, así que también es un medio de vida para mí la escuela pública. Así que defenderla con todo lo que tengamos a nuestra mano. Gracias por estos minutos y por charlar y abonar a la lectura. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Un Gracias a placer. ustedes. Muy lindo el espacio. Te felicito.
Gracias.